Paz y bien, soy el hermano Jesús María Rezunartea, religioso franciscano capuchino, sacerdote católico, y es un gusto compartir con ustedes en esta semana que llamamos Semana Santa en la Iglesia, nuestra Iglesia católica, al menos compartir un tema que es famoso e importante. Se trata de las 7 palabras que Jesús dirigió desde la cruz. Y lo vamos a hacer en un plan reflexivo, de meditación, de oración, para quienes quieran aprovecharla en este sentido, una oración de contemplación del amor de Dios en Jesucristo y de este amor que se hace perdón de parte de Jesús hacia quienes lo crucifican, que se hace solicitud por nosotros, también encomendándonos a María como nuestra Madre espiritual, etcétera. Vamos a ir viendo, descubriendo distintos valores a través de estas palabras y pues por ello, sí, para quienes tenemos la gracia de creer en Jesús y tenerlo como nuestro Maestro espiritual y nuestro Señor, pues son palabras que nos llegan al corazón y que pueden producir grandes frutos espirituales. Comenzó pues con la que se considera la primera palabra, y así, según cómo nos las van proponiendo los distintos evangelios, porque no las encontramos todas en un mismo evangelio. Algunas están en el evangelio de Lucas, otras en el evangelio de Juan y también en el evangelio de Mateo. La primera palabra es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Obviamente, a través de estas palabras, Jesús se está refiriendo a los que lo han procesado, lo han mandado a crucificar y están ahí deseando su muerte, incluso maldiciéndolo mientras está crucificado. Por todos ellos Jesús pide perdón y con esta aclaración admirable, porque no saben lo que hacen. Encontramos aquí, en esta palabra de Jesús, un gran reto para nosotros, como seres humanos, creyentes o no creyentes, cristianos o no cristianos, el gran reto del perdón. Es un problema compartido por la condición humana y un problema individual. Un problema que el ser humano no lo discierne en su justo valor y que, lejos de verlo como cualidad personal, a menudo se ve como debilidad. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en uno de los salmos que rezamos con frecuencia: de ti procede el perdón y así infundes respeto. De ti procede el perdón y así infundes respeto. Según esta palabra, el autor sagrado ve en el perdón
que Dios nos concede generosamente una razón para respetarlo, admirarlo y, ojalá, imitarlo. Como problema causante compartido por nosotros, miembros de esta raza humana, podemos pensar en la vulnerabilidad nuestra como humanos. Podemos pensar en el orgullo que sin darnos cuenta anida tantas veces o comúnmente en nuestro corazón, o en la falta de amor hacia esa persona que nos ha ofendido. Hay tantas y tantas ocasiones, conflictos humanos entre extraños y cercanos que alzan una barrera que solamente se puede superar con el perdón. Como problemática individual, podemos descubrir las experiencias de cada uno. Bueno, cada uno puede descubrir sus propias experiencias radicadas en su historia personal. Y que dan razón de su inseguridad, de su incapacidad para amar gratuitamente. El Evangelio nos enseña el perdón en palabras de Jesús, obviamente expuestas en las parábolas, con estas características. Jesús nos habla del perdón de corazón, de un perdón que sale realmente, que es sincero, que sale del corazón, de un perdón ilimitado, limitado, sin condiciones, un perdón que, como dice Jesús en esta palabra, excusa a quien nos ha ofendido. Un perdón que es condición para que nosotros podamos esperar también el perdón. Así nos lo enseña Jesús en el Padre Nuestro al decirnos: perdónanos como nosotros perdonamos. Y finalmente, Jesús nos habla de un perdón que hace fiesta, de un perdón que va acompañado de una fiesta de reconciliación. Así nos lo da a expresar Jesús en la parábola del Hijo Pródigo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Primera palabra. Ojalá que la meditemos y produzca sus frutos de paz en nosotros y de paz con quienes nos hayan ofendido. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. También encontramos el capítulo 23 de San Lucas, capítulo 23, versículo 43. Creo que esta palabra se medita poco. Hasta podríamos pensar que ha sido relegada por la moral tradicional que nos ha insistido mucho en tener que pagar
una pena por nuestros pecados. De ahí la insistencia en los castigos del purgatorio, que ha tenido tanta fuerza y tanto lugar en la iconografía cristiana, concretamente de la Iglesia Católica. También se dan explicaciones teológicas referentes al tiempo y a la eternidad, porque para Dios el tiempo y la historia es un hoy, queriendo decir que ese hoy de Jesús se queda difuminado en un hasta quién sabe cuándo. Pero si esta palabra Jesús la dijo, como el Evangelio nos lo da a entender, a una persona sencilla, no un teólogo, a un ladrón que muere con él en la cruz, creo que no es la ocasión para devaluarla con teorías teológicas. Es un tema fundamental que toca a la humanidad, que toca el futuro de la humanidad y que por tanto toca también el presente, la vida del más allá, la eternidad. El ser humano, acostumbrado a la caducidad, no se hace a la idea de algo que dure siempre y busca maneras de negarlo y de buscar los argumentos que no puedan cuestionarse lo más mínimo. Por ello, esta palabra de Jesús tiene una incidencia importante frente a esa dificultad que nosotros encontramos para creer en el más allá de una vida humana que pareciera se acaba aquí, con la muerte, porque como dicen algunos, nadie ha venido del otro mundo para decirnos lo que hay. Pero Jesús dijo a los apóstoles en la última cena, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y yo voy a prepararos un lugar, y por ello volveré. Volveré a vosotros y os llevaré conmigo. El Evangelio en esta palabra hace depender todo de la fe en Jesús Salvador. Ciertamente que hay uno que ha venido del otro mundo y es Jesús, que ha resucitado y que nos ha dado la paz y que nos ha dicho que no temamos y que al subir al cielo nos ha encomendado la tarea de llevar la buena nueva de la vida a todas las naciones, la buena nueva del amor a todas las naciones, la buena nueva de la paz a todas las naciones. ¿Por qué? Porque nuestra vida, como la suya, tiene esa dimensión trascendente que culminará un día en la casa del Padre. Por eso, el ladrón
motivado por las actitudes de Jesús en la cruz, siente que debe aprovechar la oportunidad para decirle: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y esa fue la respuesta de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra: he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Palabra tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 26. Quizá esta palabra nos está hablando de la humanidad de Jesús, de sus sentimientos de hijo hacia su madre. Quizá Jesús está pensando: ¿y quién va a cuidar a mi madre? ¿Qué será de ella? Y Jesús la encomienda a su discípulo de más confianza, el que está allí, el que lo ha seguido hasta el final, al discípulo amado, y le dice: he aquí a tu madre. Es como si Jesús dijera: madre, no te preocupes, Juan también es tu hijo, él te cuidará. Juan, te la encomiendo, cuídala como a tu madre. Pero desde nuestro punto de vista, esta es una palabra muy significativa para la espiritualidad mariana de la Iglesia. De parte de María significa el cuidado, la solicitud, la mediación, el ejemplo, la inspiración que podemos y debemos esperar de ella. Asimismo, viéndola al pie de la cruz, aprendemos de ella la fidelidad, la valentía, la perseverancia de seguir a Jesús hasta el final. Y Jesús le dice a María: he aquí a tu hijo. Y ello significa de parte del hijo la confianza, la admiración, la seguridad. Mira dónde está tu madre. Siempre con Jesús, aceptando la palabra hecha carne, hecha ofrenda. Es la clave de la dignidad y fidelidad mariana: escuchar la palabra y dejarla hacer. Madre, aquí está tu hijo. Cuídalo, guíalo, anímalo. Hijo, aquí está tu madre. Ámala, cuídala, protégela. Es la base de nuestra piedad mariana, el cuidado y el amor mutuos que Jesús nos encomienda. María nos dice, como dijo una vez en Caná de Galilea: hagan lo que Él les diga. Así como también le dice a Jesús por nosotros: cuando sea necesario, siempre que es necesario, no tienen vino. Mira, les falta alegría, les falta amor,
nos falta tu presencia, qué sé yo, todo lo que puede faltarnos cuando nuestra vida, tanto a nivel personal o comunitario, no es la vida de los verdaderos seguidores de Jesús, de la iglesia de Jesús, donde Él se pueda hacer presente. Una cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta la encontramos en Mateo 27, versículo 46. La lucha interior del justo que vive por la fe, también la vive Jesús, como la han vivido María y José. La encarnación del Hijo de Dios podría sonar muy bonito, maravilloso, pero en realidad, nos dice San Pablo, fue un anonadamiento, un renunciar a todo para tomar una condición tan vulnerable como la condición humana. Y así vemos como la vida de Jesús está llena de contradicciones desde el principio. Una persona divina en una naturaleza humana. Una experiencia de inculturación radical, inimaginable para nosotros, y de tantas penas y dolores, humanamente hablando, tanto para Jesús como para su Madre María. Al comenzar su vida vienen las tentaciones, echar mano de sus poderes divinos, echar mano de su privilegio de ser el Hijo de Dios, echar mano de esa meta que Él trae de ser el Señor, constituido Señor de toda la creación. El camino que le presenta la tentación es el camino fácil. Sin embargo, Jesús sabe que tiene que seguir un proceso, un camino, y para ello quiere que su alimento y su inspiración sea siempre y cada día la palabra de Dios. La palabra de Dios que le va diciendo en cada momento, en cada circunstancia, cuál es la voluntad de su Padre. Al enfrentarse a la prueba con sus enemigos, se siente solo. Nadie sabe a qué va todo este asunto de Jesús. Los apóstoles están confundidos. Dice que tiene que caer en manos de sus enemigos. Pero cuando llega la hora y Jesús se retira al huerto de Getsemaní, siente el miedo como cualquiera de nosotros y hasta suda sangre. Y se siente abandonado, de nuevo. También se siente abandonado de todos. Dios le hace un cariño, según San Lucas, y le manda un consuelo, un ángel que lo confortaba. Y así cuando llega Judas con sus soldados, se presenta con valentía ante él y les dice: yo soy el quien vosotros buscáis, dejad a estos, sus discípulos, que se vayan, no tienen nada que ver. Y cuando se enfrenta al Sanedrín, a Herodes y Pilatos, y escucha a la multitud que pide su muerte, que prefieren a Barrabás a él, Jesús mantiene la paz. Sigue confiando en la fuerza del Padre que está con él. Y
cruz, abraza la cruz, aunque el mundo le da vueltas y se cae una y otra vez bajo el peso de la misma. Y luego lo crucifican entre dos malhechores. Todo ello va produciendo en Jesús una angustia, una depresión humana que le hace exclamar: Padre, ¿por qué también tú me has abandonado? Es la noche más oscura interior. Nada tiene sentido. Está él solo, contra todos. Y el Padre parece no darse cuenta. Es la inspiración para nosotros, para los momentos más difíciles, duros de nuestra vida. Padre, ¿por qué me has abandonado? Obviamente que su fe y su esperanza se mantienen en el Padre, por eso es capaz de dirigirse a Él en ese tono de queja filial, expresándole su dolor. La quinta palabra es tengo sed. Mucho se ha escrito sobre la sed de Cristo de un punto de vista espiritual. Esta palabra la encontramos también en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 28. Sin embargo, en esta ocasión el grito de Jesús expresa una experiencia humana que hoy todavía aflige a más de 80 millones de personas que sufren sed porque no tienen agua, literalmente hablando. En este grito se proyecta la imagen humana de Jesús, que tiene un cuerpo sujeto a las necesidades normales de todos y que nos dice: yo he pasado por eso. Jesús no se queja del dolor durante los azotes, la corona de espinas, los golpes y empujones. No se queja del dolor atroz de los clavos en sus pies y manos, pero en un momento dado se le oye decir: tengo sed. La vida de Jesús en este mundo no fue la vida fácil de quien tiene a los ángeles del cielo a su servicio. Sabe de muchas penurias, frío y calor, hambre y sed, halagos e insultos, como la mayoría de nosotros. Y la sed es uno de los tormentos más trágicos. Padre Maximiliano Kolbes, ejemplo, condenado, con otros compañeros de prisión a morir de hambre y sed. El ser humano delira, se desvanece, por fin enloquece. Jesús no llega a ese extremo, pero tiene la experiencia. La experiencia en la cual, o a través de la cual, quiere que quienes la sufran en este mundo se acuerden de Él. Mantengan su fe en Él. Jesús en una ocasión le había pedido a la samaritana: dame de beber. Pero esa sed de Jesús no era precisamente del agua que él podía haber sacado de alguna forma del pozo, o que esperaba hacerlo pronto cuando vinieran sus discípulos. Su sed era la sed espiritual, que es la que le aflige en la cruz cuando dice: tengo sed. Jesús tiene sed
de ti, de tu felicidad, de tu amor, de tu vida como un verdadero hijo de Dios, en el cual Dios pueda también sentirse complacido. La sexta palabra es todo está consumado. Consumado o cumplido. Esta palabra nos recuerda, tomada también del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30, nos recuerda aquella frase del Sermón de la Montaña en labios de Jesús: no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar cumplimiento, a darles cumplimiento. La historia de la salvación, por lo que toca a Jesús, está concluida. Él ha hecho su parte, ha hecho la voluntad del Padre y ha regenerado la humanidad. Hemos sido reconciliados, hemos sido renovados y adoptados de nuevo como hijos de Dios. Ahora le toca al Padre poner su firma con la resurrección y glorificación de Cristo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. También el Padre hará su parte. Por ello Jesús, dichas estas palabras, entregó su Espíritu al Padre, a la Iglesia. Se pone en manos del Padre para que actúe en consecuencia otra historia de salvación a través de los discípulos, a través de la Iglesia. Por ello San Pablo escribirá a los cristianos de Corinto: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en favor de su Iglesia. Completo en mi vida lo que Cristo nos dejó por hacer. ¿Cuál es tu parte? Has descubierto tu parte en crear, en hacer una humanidad mejor, una iglesia donde se sienta toda la riqueza espiritual que Cristo nos ha encomendado en el amor, en la paz y en la solidaridad fraternas. Séptima y última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, tomada de Lucas 23:46. Según el Evangelio de Lucas, esta sería la última palabra y Jesús, diciendo estas palabras, expiró. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, Jesús sabe que el Padre está con él. Digo sin embargo porque esta palabra la dice Jesús, según el Evangelio de Lucas, después de haberse quejado al Padre de haberlo abandonado. La condición o naturaleza humana de Jesús se resquebraja ante el dolor, pero no cae, no cede, se mantiene en pie. Y eso gracias a la fe en el amor del Padre. Jesús había hecho una larga y profunda profesión de fe en el Padre en la última cena. Por ello, concluye su vida y la prueba suprema que pone a su naturaleza entre la espada y la pared con una profesión de fe en el Padre, lanzándose en el vacío de la fe para ser acogido en las manos amorosas del Padre, porque el justo vivirá de la fe. La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Y esas realidades son, entre otras, la presencia perenne de Dios, su providencia infalible, su amor infinito. Son reales, aunque no sean sensibles, con nuestros sentidos, con nuestra sensibilidad humana, pero sí reales y sensibles para nuestra fe. La historia nuestra y del mundo está en las manos de Dios. Hagamos nuestra parte y dejemos a Dios ser Dios y hacer la mayor parte. Por ello,
que cada día sepamos decirle también como Jesús, tanto al comienzo como al final de nuestro día: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, encomiendo mi vida. Amigos, hermanos, ojalá que estas breves reflexiones rápidas, podríamos haber estado más tiempo, pero el espacio no nos lo permite, les ayuden, como he dicho al principio, a vivir un poco más inspirados y animados espiritualmente esta Semana Santa. O, bueno, tanto mejor, toda nuestra vida. Paz y bien.